Lo han conseguido, lucharon contra la COVID en la época más dura en primera línea y sin embargo ni se tenía en cuenta su exposición ni su peligrosidad. Hablamos de los celadores que por fin y tras un acuerdo con el SACIL dejan de ser personal considerado de bajo riesgo. Se pone así el punto final a las concentraciones que hemos visto en los últimos meses a las puertas del hospital. Lo ideal sería que se nos reconociera a los celadores, como a las enfermeras, como a los médicos, personal de riesgo. Y luego, depende de lo que estés haciendo, te den así el EPI correspondiente. Pero bueno, de entrada muy bien, ya se nos va reconociendo. ¿Cómo están? Por fin llegan buenas noticias. Aunque la Junta alargará una semana más las medidas restrictivas en la ciudad, la incidencia del COVID se ha reducido en un 20% en la capital palentina. Además, les contamos hoy que la Diputación ha aprobado el plan que regulará hasta el año 2024 la gestión de los parques de bomberos voluntarios que hay en la provincia. Ha salido adelante solo con los votos a favor del PP, ya que no convence a ningún grupo de la oposición. Enseguida les damos los detalles. Que el 5G llegue primero al medio rural, a los lugares donde no hay cobertura de internet o este es muy lento. Es la propuesta de la presidenta de la Diputación al Gobierno Central para facilitar la conectividad en la provincia de Palencia y, por lo tanto, el asentamiento de la población. La artista palentina Marina Villaverde invita a recorrer el proceso artesanal de la lana a través de la exposición La memoria atávica de la lana. Es una muestra que invita a la reflexión y que podrán ver hasta el próximo 15 de octubre en el Centro Cultural Provincial de Palencia Capital. Ya en los deportes, el Destino Palencia se encuentra a estas horas jugando el segundo partido de la pretemporada. Lo hace frente al Cáceres y aspira a seguir con las buenas sensaciones del estreno. Los de Arturo Álvarez tienen una semana intensa con viaje a Valladolid para disputar la Copa de Castilla y León. Por cierto, que los jugadores del Destino Palencia ya han estrenado la nueva camiseta en la que se luce el logo con el Canal de Castilla, entre otros elementos de Palencia como emblema. Hoy comenzamos hablando de los efectos de la pandemia, pero por primera vez en muchos días, con buenas noticias. Comenzamos. La situación mejora en Palencia. Ese es el titular. El número de casos COVID-19 ha disminuido con respecto a hace unos días en más de un 20%. Pese a todo, las medidas aplicadas el pasado jueves en la capital se mantendrán una semana más, los 14 días previstos, para afianzar esta mejoría. Lo ha anunciado esta mañana la consejera de la rama. Después de días de incertidumbre, de mensajes inquietantes. Si se descontrola la situación, la única solución es el confinamiento. Y de preocupación por unos resultados que no eran los esperados, hoy, 6 días después de la aplicación de las medidas extraordinarias para contener la expansión del COVID-19, han llegado las buenas noticias. El ritmo de declaración de casos en esta semana ha bajado en torno a un 20%, pero se mantienen las medidas al menos una semana más, a no ser que en el día de mañana haya un cambio espectacular, pero en principio se mantendrán las medidas. Pese a todo, desde la Consejería de Sanidad exigen criterios unánimes, umbrales que permitan establecer medidas comunes, pero que cada comunidad pueda ajustar a su realidad. Criterios y estándares, pero sobre todo umbrales, para que todos de alguna manera y de manera homogénea fuéramos capaces de decir esto tiene que estar en fase 3, en fase 2 o en fase 1. Es evidente que en el mes de julio el Ministerio en su anexo 5 presentó esos indicadores, pero no son indicadores que estén ligados a determinar en qué fase debe de estar una comunidad o no y cuáles son las actividades que se restringen en relación a esos niveles. Medidas que se esperan y se miran de reojo desde Palencia, ya que la capital palentina ha pertenecido a ese listado de ciudades en las que se han registrado cotas superiores a los 500 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes, un límite que fijó el Ministerio de Sanidad y que sin más detalles expuso que podrían ser motivo para aplicar medidas de confinamiento. Bueno, pues esa mejoría se refleja en los datos. Ayer, en toda la capital, en el acumulado de los últimos 7 días figuraban 229 casos. Hoy hay 28 menos, 201 en total. Este es el reparto
si tenemos en cuenta las 4 áreas básicas de salud. 68 casos en La Puebla, 51 en Heras del Bosque, 44 en Pintor Oliva y 37 en Jardinillos. En el conjunto de la provincia mejora también la situación, se han diagnosticado sin síntomas y conforme a la nueva estrategia 45 nuevos casos, son 36 menos que ayer. También buenas noticias sobre los diagnosticados en las últimas 24 horas, ya que no se ha registrado ningún caso. En total, el número de PCRs positivos desde que se inició la pandemia asciende a 2.855. Los fallecidos se mantienen con 99 personas que han perdido la vida como consecuencia de la COVID y las altas crecen hasta las 461. En cuanto al número de brotes, crece respecto a la jornada de ayer en 3. En total hay activos 48 con 252 casos asociados. El mapa sigue teñido de naranja, lo están viendo. En todas esas zonas ya saben que se recomienda restringir al máximo las relaciones sociales. En verde y sin casos sigue Villarramiel y en amarillo, con menos riesgo, Aguilar de Campo y Torquemada. Han sido meses de reivindicaciones a las puertas del hospital y se lo hemos contado. Ha tenido que llegar una pandemia sanitaria para hacer visible su labor, pero al final lo han conseguido. Los celadores de toda la comunidad de Castilla y León dejarán de ser considerados como personal de bajo riesgo. Eso significa, por ejemplo, que dejarán de ser los últimos del hospital en recibir material de protección. Los celadores de Castilla y León están de enhorabuena. Tras meses de reivindicaciones, por fin se han escuchado sus demandas. Dejarán de ser considerados personal de bajo riesgo. Muy contentos, muy contentos. La cosa de que se reconozca que somos personal de riesgo equivale mucho, porque es que se reconozca nuestro trabajo, pero se reconozca también un poco el sentido común. Era algo, aseguran, incomprensible, ya que igual que los médicos o las enfermeras, ellos también están en contacto directo con los pacientes COVID. Estamos aquí, estamos al lado de los pacientes cuando vienen, durante el tiempo que están y cuando se van. Reconocen que durante la primera oleada pasaron incluso miedo, ya que al no estar reconocido ni su esfuerzo ni su riesgo a contagiarse, eran los últimos del hospital en recibir equipos de protección. Ahora esa situación ha cambiado. El sindicato SAC ha alcanzado un acuerdo con la gerencia regional del SACIL. Se nos va a reconocer dependiendo de la exposición que tengamos, pero ya es algo, ya es algo. Lo ideal sería que se nos reconociera a los celadores, como a las enfermeras, como a los médicos, personal de riesgo. Lo que han conseguido es un paso muy importante para ellos. Es el fruto de lo que han luchado. Manifestaciones como estas a las puertas de los hospitales ya no serán necesarias. Ayudas a la conciliación para cuando un menor tenga que estar en cuarentena, más profesorado o habilitar espacios para que los centros puedan cumplir con las distancias en las aulas. Son algunas de las reivindicaciones de la plataforma de la escuela pública. Las conocemos junto a otras noticias en nuestro capítulo de breves, muy centrados también y con el foco en la pandemia. La plataforma por la escuela pública insiste en mantener la seguridad en las aulas, por eso piden habilitar nuevos espacios para que sea posible desdoblar las clases y garantizar la distancia, reforzar el transporte escolar para que nunca vaya al 100% de ocupación, ayudar a la conciliación de las familias cuando haya un niño en cuarentena, así como garantizar la educación al menor durante esos días. La pandemia ha hecho que se reduzca la atención médica de forma presencial y eso está ocasionando problemas como, por ejemplo, el que refleja el alcalde de Barruelo de Santullán, que pide a la consejería una solución para que los pacientes no tengan que esperar en la calle a las puertas del centro de salud y menos en los próximos meses, cuando el frío golpeará, como cada invierno, a la montaña palentina y a sus pueblos. El PSOE pregunta en las Cortes cuántos centros escolares, tanto públicos como privados, han quedado sujetos al horario de tarde como consecuencia de la pandemia y sobre todo por la ausencia del servicio de transporte escolar en ese horario. Todo esto, aseguran los socialistas, está ocasionando muchísimos trastornos a los padres y a los propios alumnos. El PP en la Diputación se ha quedado solo a la hora de aprobar los nuevos convenios que regularán a partir del 2 de octubre los 11 parques de extinción de incendios que hay en la provincia y la labor de los voluntarios. La oposición ha sido especialmente crítica. Creen que lo que debe hacer la Diputación es tender hacia la profesionalización de este servicio. La Diputación ha renovado los convenios de colaboración con los 11 ayuntamientos de la provincia donde hay parques de extinción de incendios con un incremento en la financiación. Financia mucho mejor, es una mejora
para la prestación del servicio. Sin embargo, lejos de convencer, el equipo de gobierno ha recibido un aluvión de críticas por parte de la oposición. A nosotros nos parece eso, que es una patata caliente, que pueda traer algún problema. El debate ha derivado en la necesidad de profesionalizar el servicio de extinción, ya que ahora mismo solo hay bomberos profesionales en la capital. Quieren hacer ver que los voluntarios pueden hacer el trabajo de los profesionales. Podemos encontrar con casos de voluntarios que salen a hacer una determinada tarea, sufren una lesión y se encuentran con que ¿quién les cubre esos gastos médicos? Se les hace actuar en este programa en intervenciones como incendios de vivienda, accidentes de tráfico, incendios locales comerciales, etcétera, cuyas intervenciones son propias de bomberos profesionales. El Partido Popular no tiene ni un mínimo de voluntad política para solucionar este problema. Pese a las críticas de Partido Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida, el equipo de gobierno del Partido Popular se ha mantenido firme en su postura. El tema de la profesionalidad que la da la oposición, pues yo creo que esa persona se ha formado donde se haya formado y no quiere decir que tenga o no una oposición, que no deja de ser un examen, para darle la profesionalidad o no a una persona. Yo les invito a que se acerquen al coste que tiene Valladolid en la profesionalización total, además con una expectativa económica nada halagüeña. Aún entendiendo que no puede ser algo inminente, el Partido Socialista pide soluciones reales, que se materialicen de una vez las 6 plazas prometidas por la institución para comenzar de forma progresiva esa profesionalización en el servicio de extinción de incendios. Y no menos tenso ha sido el debate que los grupos han protagonizado a raíz de las macrogranjas. El grupo mixto ha pedido que la Diputación se oponga a su instalación en la zona de Boedo-Ojeda por ser perjudicial, dicen, para la comarca. El equipo de gobierno les acusa de querer frenar el desarrollo en la provincia, rechazando proyectos empresariales. Pese al debate, Izquierda Unida y por recomendación del PP ha terminado retirando la moción con el compromiso de que los grupos trabajarán conjuntamente para llegar a un acuerdo por el bien de la provincia de Palencia. Si mi moción no les cuadraban los puntos porque les parecían tal y, sin embargo, ese texto unificado les parece más fácil de digerir, pues si les hace más gracia así, yo no tengo problema en cambiarlo. No se llega a un consenso respecto al destino de los remanentes. Aseguró la presidenta de la Diputación que Pedro Sánchez se enroca en la propuesta anterior en la que pedían la cesión de los fondos locales a las arcas nacionales. Ángeles Armisen urge a un reparto de fondos extraordinarios. Pide también que el medio rural sea prioritario a la hora de instalar el 5G. La falta de conexión a Internet es uno de los impedimentos para asentar población en el medio rural y más ahora que la pandemia ha incrementado el número de personas que puede teletrabajar. Así lo ve Ángeles Armisen, que ofrece al medio rural como un lugar prioritario para la llegada del 5G. Sí que es verdad que se ha anunciado un plan, pero de 100 megabits, no de 300, y nosotros estamos a la espera de que el mundo rural sea una prioridad precisamente en las inversiones para ese despliegue de la banda ancha, aunque también reclamamos, ¿por qué no? Ahora que se anuncia los proyectos piloto del 5G, ¿por qué no el medio rural como destinatario de esos proyectos, que con un 5G no necesitaríamos esa banda ancha, ¿no? Por lo tanto, reclamar esa prioridad y ese criterio de ruralidad a la hora de tomar decisiones. Lo que no sabe si llegará es un acuerdo en torno a los remanentes de tesorería. Dice que el Gobierno nacional se ha enrocado en la propuesta fallida de recaudar los fondos locales y recuerda que las administraciones menores necesitan urgentemente más financiación. Intentar aprobar en lo que estamos de acuerdo, en eliminar el techo de gasto, etcétera, sino que necesitamos una ayuda extraordinaria para una situación extraordinaria. A la espera de ese acuerdo, asegura que desde Diputación han adaptado ya algunas de sus líneas de subvención a las necesidades generadas por la pandemia. Bueno, hoy vamos a profundizar en los usos y la historia de la lana a través de una curiosa exposición, pero antes, los deportes. Comenzamos hoy hablando de baloncesto, el destino Palencia, que se encuentra a estas horas disputando su segundo partido de pretemporada. Los morados tienen por delante, eso sí, una semana completa. Por cierto, que los de Arturo Álvarez ya juegan con las nuevas camisetas que luce el logo del Canal de Castilla, entre otros elementos del patrimonio de la provincia de Palencia.
A las 7 de la tarde de hoy en el pabellón Destino Palencia jugará su segundo partido de pretemporada, teniendo como rival en esta ocasión al Cáceres, también del Eboro. Partido que se presenta a priori con más dificultades del jugado el pasado sábado ante el Orense, donde el equipo de Arturo Álvarez mostró un gran nivel. Esta semana será intensa, dado que el viernes a las 8:30 se medirá al Real Valladolid en el Polideportivo Pisuerga en la Copa de Castilla y León. Un día después, en ese mismo escenario, pero a las 6 de la tarde, se enfrentará al Tizona de Burgos, recién ascendido a la categoría. El equipo dio a conocer su nuevo logotipo en sus camisetas con el Canal de Castilla como protagonista, logo que fue presentado ayer en el pabellón con la presencia de los representantes de las instituciones, Ayuntamiento y Diputación, que aportan 30.000 euros cada uno a mayores de la subvención anual para paliar la pérdida del patrocinador Chocolate Strapa. El Club Deportivo Becerril jugará mañana un partido amistoso con la plantilla al completo. El encuentro se disputará en el Mariano Haro frente al Atlético de Tordesillas. Por su parte, el Palencia Cristo Atlético tiene cerradas 19 fechas y también jugarán mañana. Los palentinos viajarán a Aranda de Duero. La plantilla del Becerril está cerrada con los 22 jugadores que permite el reglamento. Aunque diestro sea posible baja para toda la temporada, se mantiene su ficha. Será operado de la triada, rotura del ligamento cruzado anterior, parcial del ligamento lateral y rotura de menisco externo. Llegado el caso y si no puede jugar en esta campaña, podría fichar a otro jugador fuera del mercado. En el Palencia Cristo Atlético hay 19 fichas. Zubi tardará unas semanas en estar a punto para reaparecer tras su pericarditis. Y Obispo sufrió un problema en el pubis que le puede apartar de los terrenos de juego durante 2 o 3 meses. Aunque se confíe en la cantera, que ha dado muy buen rendimiento, se precisa un fichaje. Y en ello está el director deportivo Jesús Jorges. Se busca principalmente un jugador de banda. Ambos conjuntos juegan mañana sendos amistosos. El Becerril recibirá al Atlético Tordesillas de Valladolid en el Mariano Haro y el Palencia Cristo Atlético viaja a Aranda. El tiempo para mañana miércoles será estable con temperaturas suaves durante el día y cielos despejados. Lo vemos con detalle. Para mañana miércoles todavía disfrutaremos del veranillo de San Miguel. Las temperaturas serán suaves en el norte de la provincia. Alcanzarán máximas de hasta 23 grados en localidades como Cervera de Pisuerga o Aguilar de Campo. Sin embargo, las mínimas serán bajas de en torno a los 6 grados. En Boedo, Ojeda, las máximas suben hasta los 24 y en las comarcas de la Valdavia y la Vega también disfrutarán del veranillo de San Miguel con 23 grados de máxima. Por la mañana podrían aparecer algunas nubes sin importancia, pero por la tarde el cielo se despejará. Cielos totalmente despejados a lo largo de todo el día en Tierra de Campos, donde podrían llegar incluso a los 25 grados en localidades como Paredes de Nava. También en las localidades situadas al suroeste de la provincia brillará el sol y las temperaturas durante el día serán bastante agradables, de en torno a 25 grados. En la comarca del Cerrato una situación similar, 25 grados de máxima y las mínimas descienden hasta los 7 grados. En la capital palentina también tendremos una jornada tranquila, con cielos despejados y temperaturas de 25 grados en las horas centrales del día, 6 de mínima. De cara a los próximos días empeora el tiempo, será más otoñal, descienden las temperaturas y volverán las lluvias. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes en la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. A pesar de las circunstancias actuales, la Villa Romana La Olmeda cierra agosto con más de 6.800 visitantes, lo que se traduce en el 70% de los registrados en ese mes en 2019. Sigue siendo este yacimiento arqueológico uno de los principales reclamos turísticos de la provincia.
Bueno, vamos a continuar y se lo decíamos antes, les invitamos a presenciar un proceso artesanal de fabricación de la lana. Es una exposición que pueden ver ya en el Centro Cultural Provincial, allí hasta el 15 de octubre, una muestra que se titula Memoria atávica de la lana, de la artista Marina Villaverde. Marina ha conseguido unir su pasión por el arte textil con sus raíces. El fruto de esa fusión se enmarca en esta exposición en la que el visitante puede hacer un recorrido por el proceso de producción artesanal de la lana. Decidí investigar, aprender, buscar y recuperar todo ese proceso artesanal y tradicional que es el proceso de la lana. La artista busca con esta exposición devolver el valor de esta materia prima que en el pasado tuvo mucho peso en Palencia gracias a las fábricas de mantas, una memoria olvidada que Marina ha pretendido recuperar. Y es una pena que el Batán de San Sebastián, un montón de puntos tradicionales históricos, no quede nada, ni un espacio con información, con utensilios. Entonces es triste que tenga que ir a León cuando la información, toda esa historia venía de aquí. El visitante puede descubrir a través de la muestra la fabricación artesanal de la lana desde el origen hasta el producto final. Marina ha recuperado herramientas antiguas como estas tijeras o estos usos de hilar. Y hay un montón de objetos, las calderas de cobre, que el cobre al teñir lo que hace es dar más brillo al color del teñido. Pero lo que más le ha cautivado es el proceso del tinte. Es mágico, realmente, que a través de una planta, a través de una raíz, unas hojas, puedes descubrir un montón de colores. Una muestra donde volver a las raíces y reflexionar sobre el valor artesanal y el cuidado de la naturaleza. No hay tiempo para más. Mañana volvemos con toda la actualidad que nos deje la jornada, tanto en la capital como en la provincia. Que pasen buena noche, que sean felices y ya saben que pueden seguir informados en la web ciltv.es. Con imágenes de esa muestra nos despedimos. Adiós.